Estás en Ven y Sígueme Live. Hola a todos. Esta semana tendremos un gran tema. Hablaremos de la depresión, así que no te lo puedes perder y comparte con tus amigos este tema que a todo el mundo le ha pasado. El día de hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Patricia Ortiz. Seas muy bienvenida, esperamos poder desarrollar este tema y gracias, Pati, por estar con nosotros. Hola, Paulita, muchas gracias por la invitación, muy feliz, muy contenta nuevamente de poder estar aquí en Ven y Sígueme Live, pudiendo compartir este tema que es tan importante. La verdad que ¿a quién no le ha pasado que ha vivido quizás un tiempo, quizás en alguna situación, alguna vez una depresión? Así que hoy día vamos a profundizar y además en este tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles, que también se puede dar mucho la depresión para ir reconociendo los síntomas, las causas y qué podemos hacer. Sí, es bastante, ahora está muy propicio que a cualquiera le dé depresión el tema de estar encerrado, el no ir a trabajar, no tener nuestra rutina, estar con los hijos todo el día, más encima trabajar. Yo creo que hay muchas cosas que pueden ocasionar estrés y estar más encima empujando que uno vaya a estos estados depresivos. Yo creo que no hay ser sobre el mundo que no haya tenido depresión. Yo creo que todo el mundo ha tenido o lo ha tenido por un lapso de tiempo o algunos que lo tienen de forma genética, pero yo creo que todo el mundo ha sentido esto, sentirse hundido, triste, perdido, tantas sensaciones que uno puede tener con la depresión. Claro que sí, sobre todo hoy en día que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre. La gente mucho se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene más adelante? Muchas preguntas que vienen a nuestra mente que muchas veces nos pueden traer angustia y estados depresivos. Así que qué importante es poder reconocer si estamos en esta condición y poder tener las herramientas para poder salir adelante. Sí, y tener las herramientas también desde entendiendo qué me pasa, entendiendo que por qué mi mente se está yendo a lugares oscuros, tristes, y hay muchos factores también que van a predominar este estado, como la frustración, la pobreza, cómo está la economía ahora y tantas cosas. Así que es bueno que lo hablemos, que el mundo cristiano también entienda que esto no es un castigo, tampoco es un trastorno donde estamos endemoniados. Yo creo que es muy importante decirlo, aclararlo. Sí, aclararlo, donde estamos, pueden ser espíritus que nos están atacando. No, yo creo que la mente tiene el derecho a sentirse agobiado, a sentirse al límite, que no damos más, que algo nos pasa y que necesitamos la ayuda para salir adelante. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es realmente la depresión? Bueno, la depresión es un cambio en el humor, en el estado de ánimo de una persona. Y fíjate que es un cambio brusco. Quizás a lo mejor la persona, cosas que antes le gustaba hacer, sentía disfrute en hacer actividades, ya luego esas situaciones no le causan ninguna gana de ninguna estimulación, sino que cada vez siente tristeza, siente angustia, está abrumada. Y fíjate que tiene que por lo menos durar 2 semanas este estado de ánimo. Ya podríamos estar hablando acerca de una depresión. Sí, este trastorno del ánimo yo creo que le ha afectado, como decía anteriormente, a toda la población en el mundo. Todos nos hemos sentido como que un día tenemos mucho ánimo, el otro no, estamos un día muy bien o también estamos la mujer en su periodo menstrual o en menopausia o están embarazadas. Hay muchos cambios que pueden incitarnos a tener un trastorno del ánimo. Pero como decías tú, tiene que esto durar más de 2 semanas, persistir en el tiempo este trastorno del ánimo que se va aumentando desde sus síntomas, desde que no queríamos levantarnos, que no queríamos bañarnos, que no queríamos comer lo de siempre y que las actividades de nuestra rutina ya no tenían sentido. El ir a trabajar, el ver a nuestros hijos, el ser responsable, el hacer la comida, la merienda, la cena para todos los que nos rodeaban, y todas estas cosas cuando ya perdieron su ánimo, su gana y su forma de hacerlas, yo creo que si esto, como decías tú, persiste en el tiempo, estamos hablando que pasa algo. Hay un trastorno, hay un síndrome que se está dando a la luz y algo está pasando dentro de la cabeza del ser humano. Si a usted le pasó una vez, porque ya todas cuando nos llega nuestro periodo menstrual, para que lo aclaremos, ahí vamos a andar raras, ahí suceden cosas con nuestras hormonas que cambian nuestro ánimo, la menopausia también, la andropausia en los hombres, o cosas que nos pasaron mal, un mal día, nos chocaron, tuvimos un accidente o nos robaron, pueden llevarnos a tener un día totalmente pesimista, pero de ahí salir adelante, porque la esperanza es lo que predomina en el ser humano, el salir adelante. Pero si esto persiste, no viendo las demasiadas razones para que esto, estamos hablando de una enfermedad. Claro que sí, es muy importante porque fíjate que cuando comienzan estos estados de ánimo, irritación, somnolencia,
muchas cosas que vienen, falta de ánimo, también pueden venir esos pensamientos suicidas. Por eso que es tan importante reconocer si estamos viviendo depresión, o también ver si tenemos un familiar, a alguien que nosotros vemos que está en esa situación, para poder prestarle ayuda. Es muy importante. Sí, y diferenciar qué está pasando, porque a veces nosotros la depresión, sobre todo en este tiempo, se ha tomado muy a la ligera. Es como, no, pues que tenga depresión. Y no, es una ocasión donde tú estás triste, perdiste a un gran ser querido, te defraudaron, te engañaron, te estafaron, algo sucedió que va a meritar que probablemente un par de días estemos muy desilusionados y muy tristes de personas, divorcios, que un hijo se nos fue, o cambio de casa, tantas situaciones que pueden ameritar que nosotros nos sintamos tristes. Y no podemos llegar y catalogarlo desde una depresión a una enfermedad. Pero si la depresión se estacionó la persona y tiene una tristeza patológica que ya nada entusiasma, que nada hace ver que las actividades diarias de la vida se lo hacen sentir feliz, no lo va a alegrar un menú nuevo, no lo va a alegrar, oye, cambiamos el auto, nada lo alegra, no tiene el entusiasmo suficiente ni siquiera para ir a bañarse, no lo entusiasma el comer, o comer mucho o ir a los extremos, estar acostado o no dormir. Y todos esos extremos en este trastorno de ánimo que van a persistir en el tiempo, donde nosotros debemos diferenciar. ¿Tenemos depresión o estamos pasando un tiempo que está malo, que cosas acontecieron terribles, o estamos viviendo una depresión que amerita que nosotros seamos diagnosticados? Yo creo que eso es lo primero, ser diagnosticados de lo que está pasando. Claro que sí, y por eso que es súper importante ver cuál es la causa, porque fíjate que existe la depresión que es genética, que puede ser que yo tuve un familiar que sufrió depresión y esto se heredó por un problema genético, pero también, como decías tú, que hay unas que se dan depresión, que se dan por causas, que son acontecimientos, como decías tú, problemas, ¿cierto? Enfermedades, que también que te bajan el ánimo, estás triste, débil, puede ser también por el uso o mal uso de fármacos, también te puede dar una depresión. Personalidad depresiva también, sí, hay personas que tienen personalidad depresiva, entonces también está a veces que están sus estados de ánimo bajo, alto, y fíjate que es súper importante hablar de este tema porque es la causa principal en todo el mundo de invalidez. O sea, imagínate qué importante es el tema de la depresión, y a las mujeres nos da, en general la sufren más las mujeres que los hombres. Entre los 20 y los 44 años, las mujeres sufren más de depresión. Yo te preguntaba al principio, ¿y por qué nos da más a nosotros? ¿Seremos más enredadas, más, tú nos decías, por la sencilla razón, por ser emocionales? Somos más emocionales, la nos verdad que afectan sí. más las cosas. Nos afectan más las cosas. Nos afectan más nuestras emociones están más a flor de piel. Eso no quiere decir que a los hombres no les dé, también es un porcentaje que también les da. Pero en general las mujeres somos más depresivas. Y fíjate que por eso que es súper importante, porque imagínate una mamá depresiva, una mamá que está terrible, con problemas. No puede atender a sus hijos, no puede ser una buena esposa. Por eso que es importante pedir ayuda, como decías tú, diagnosticarte efectivamente si realmente es una enfermedad o es una causa que se ha dado por una de estas otras razones que ya te nombré anteriormente. Yo tuve un pariente muy cercano que siempre tenía, había muchas cosas buenas alrededor y nunca vio la forma de, no la hacíamos feliz solamente en cosas yo creo que ella también se forzaba a sentirse feliz. Años pasaron y hasta que ahora recién vinimos a darnos cuenta que ella siempre tuvo una depresión, pero ella tuvo algo, que fue un factor de personalidad y de su carácter. Ella tenía un temperamento totalmente negativo, un temperamento fatalista, un temperamento donde estaba todo muy negativo, no había nada bueno, ojalá que se acabara este mundo luego, era muy su dicho recurrente, no, ojalá venga el Señor, ojalá se acabe luego, porque más encima ella asistía a una iglesia, pero no había la forma de alegrar profundamente su corazón, como existe a través de un fruto del Espíritu Santo, que nosotros debemos tener un gozo permanente, claro, ante cualquier circunstancia. Nunca se lograba meter ese gozo de ser plenos y sentirnos en el Señor. Y siempre pasaba, se acostaba mucho, todos decíamos que a lo mejor era floja, no quería hacer las cosas, pero no tenía ganas de hacer nada. Así todo, perduró su matrimonio, ahora ya ella es de la tercera edad y todo, pero nunca se ha logrado que tenga una forma, una perspectiva de vida alegre, optimista, nada. Siempre su temperamento ha sido así como, ojalá esto se acabe luego.
Ojalá esto se acabe luego. Y eso es un factor genético en las depresiones. Debemos detectar a nuestros hijos si uno de nosotros es depresivo, si uno de nosotros tiene un temperamento cabizbajo, triste, muy manso con respecto a las situaciones, muy poco reactivo ante las situaciones, ¿no? Que se conforma con vivir muy menudamente, con poquito, lo hace feliz casi nada. Y ahí debemos detectarlo a tiempo para poder cambiar estas cosas y cambiar la mentalidad también, porque yo creo que sí se puede. Sí, yo creo que sí, y por supuesto que pedir ayuda, buscar la ayuda necesaria, sobre todo si es un problema de una disfunción del cerebro, porque también el cerebro es un órgano así como el páncreas, como el hígado, como todo. Entonces la verdad que también puede fallar y pueden haber unos trastornos también que pueden generar estas depresiones. Por eso que es súper importante poder diagnosticarlo para poder ayudar de forma más certera a la persona que está viviendo una depresión. Como decías tú, lo más probable es que ella tenía un factor genético y que nunca se vio, porque si nada lo alegraba, nada le hacía ver bien, era porque, y su estado de ánimo persistía así, era porque efectivamente vivía en una depresión. Fíjate que hay varios tipos de depresión. Está la depresión, bueno, se pueden distinguir en varios tipos, y tenemos la depresión mayor, que es la depresión, es una de las depresiones más graves, ¿ya? Porque esta tiene ya pensamiento suicida. Entonces es súper importante poder atacar ahí y ayudar a esa persona, porque muchas veces quieren desaparecer. Ya no quieren nada. Y hemos sabido de personas cercanas quizás que han sufrido esa situación, que ya no quieren nada, y es súper importante poder ayudarlo, poder reconocer cuando una persona está viviendo este tipo de depresión, porque es una de las más graves, y poder ayudarla también como se lo necesita. Está la distimia también, que es otro tipo de depresión, también es menos grave que la que vimos primero, y fíjate que es una depresión donde la persona puede estar años, como decías tú, por eso me reconocía, me podía dar cuenta de las características de esta persona que me contabas tú, porque fíjate que puede estar años la persona así triste, años, puede con una tristeza fuerte, por lo menos 2 años viviendo una tristeza fuerte, y efectivamente si no está diagnosticada no se puede prestar ayuda a esta persona. Así que es muy importante poder reconocer los síntomas que tiene una persona que tiene distimia, que fíjate que son pérdida o aumento del apetito, ya tiene insomnio o hipersomnia, sino que o duerme mucho o no duerme nada. O no duerme nada, claro. Tiene falta de energía, anda como fatigado, anda con ganas de nada. Bueno, ¿a quién no le ha pasado eso? Sí. ¿Cierto? A veces dan ganas de no levantarse. Sí. Baja autoestima también, muy baja autoestima, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, y muchos sentimientos de desesperanza. Por eso probablemente sufría este tipo de depresión, y por eso que es súper importante poder ayudar. Sobre todo, fíjate que hay adolescentes que empiezan ya a dar, como decías tú, hoy niños también, sufren de depresión, y por eso que es importante como papás nosotros que podamos reconocer algunos de estos síntomas en nuestros hijos. Y a tiempo, no esperar que pasen, no sé, que el hijo lleva un año con depresión, o nos dimos cuenta cuando ya el hijo se estaba cortando, cuando estaba haciendo cosas en su piel, cuando estaba autoinfringiéndose heridas para sentir más dolor, porque muy mal se sentía. Todas esas cosas yo creo que debemos estar muy atentos y conectados a cómo nosotros inmediatamente como familia, si alguien se comporta extraño, si alguien se comporta de otra forma, o porque no quiere comer, o porque quiere dormir tanto. Entendemos que un adolescente a lo mejor puede que no se quiera levantar, pero va a durar un rato, hasta que los hábitos y la fuerza de la mamá que levántate, haz tus cosas, tu pieza, ordena todo, va a durar ese rato, no va a durar por siempre. Pero si esto dura siempre y no quiere, yo creo que debe ser de nuestra parte evaluarlo. Sí. Claro que sí. Fíjate que también existe la depresión maniática, o también maníaca, como yo creo que muchos la hemos escuchado, que es la bipolar, depresión bipolar. La persona que cambia muy rápido de un estado de ánimo, muy fuerte, eufórico, otro día no quiere nada. Es una patología seria, y generalmente la gente que sufre de esta patología necesita litio, que es un medicamento, un fármaco para poder funcionar. Así que tiene mucha inestabilidad emocional. Yo la verdad que
tengo un caso muy cercano de una persona que sufre de esta enfermedad y la verdad que es muy triste cuando están desestabilizados, cuando les falta sus medicamentos, la verdad que la persona es muy inestable, pueden llegar a ser agresivos también. Entonces es muy importante poder, como padres o como familia, poder dar el apoyo, porque muchas veces a estas personas se les deja solo. Se les excluye. Claro, entonces es muy importante poder tener una red de apoyo, poder ayudarlo, los padres, aunque es muy difícil poder manejar una persona con este trastorno bipolar, porque como te decía, si no están bien medicados o no están bien estabilizados, la persona puede llegar incluso a ser agresiva, puede llegar a tener estados de ánimo altibajos que la verdad que son bastante complicados. Euforia también es una de las características. Así que qué importante es poder reconocer y dar ayuda a estas personas que están con este tipo de depresión. Y no poner a la persona desde una forma así como que las enfermedades mentales son algo, yo sé que es algo terrible, porque es lo que nos hace funcionar, pensar, razonar y ser estables emocionalmente, pero tampoco catalogarlo desde una etiqueta donde la locura es algo como que tú eres muy raro, muy extraño, no, pobre de ella que está enferma, tiene depresión. A veces la depresión incluso es peor catalogada que tú tengas una enfermedad del riñón o una enfermedad al corazón, que te puede hacer incluso dependiente de ir a dializarte o dependiente de ir al médico o estar incluso hospitalizado, pero todo lo mental tiene un estigma muy fuerte sobre la gente, que tú la loquera o el estar en un estado psiquiátrico es muy terrible. Entendemos que es terrible, pero todas las enfermedades al cuerpo entero son terribles. Entendemos que es el órgano que nos hace razonar, pero también es un órgano tan importante como el corazón, porque nos hace el late y lleva el oxígeno a través de toda nuestra sangre. Entonces todo es importante. Yo creo que el ser humano debe, si nos duele el riñón, es tan importante como que nos duele la cabeza, la mente, las razones, los pensamientos. Y sabes que las causas están muy relacionadas con cambios orgánicos. ¿Qué pasó? Se murió alguien, porque esto es orgánico, mañana, y te puede pasar una depresión y tú puedes que no salgas de ahí durante un periodo largo. La otra causa es de que hay una alteración en los neurotransmisores, que es donde está la serotonina, es la que nos hace mantener nuestro ánimo estable y todo eso. Y en eso también necesitamos medicarnos. La otra causa puede ser un componente genético que está marcado en el comportamiento. Uno de tus hijos puede salir así, desde un temperamento, porque eso se hereda, donde él va a ser propicio a todo lo negativo, a todo lo más poco esperanzador, y va a estar siempre sujeto a que las cosas son muy terribles, más extremista con respecto a las circunstancias. Entonces yo creo que podríamos dar esperanza a todos los que puedan tener familiares así. La depresión es algo que sí se puede arreglar y que tenemos una ayuda celestial, que es nuestro Señor, ante todos los acontecimientos. Por supuesto que sí. Fíjate que también hay un trastorno que se llama trastorno estacional depresivo, que se da mucho, en este tiempo en el hemisferio de nosotros que estamos viviendo otoño-invierno, hay mucha gente que con el otoño, con el invierno, se producen este tipo de depresiones que son las estacionales, donde su cerebro funciona quizás también, porque como dices tú, somos orgánicos, todos funcionamos por quizás el ambiente en el que estamos. Entonces muchas personas les afecta el frío, la poca luz de este tiempo, y también entran en un estado depresivo. Fíjate, sí, creo que en primavera también se suicida mucha gente por un cambio de estación. Sí, así que es muy muy importante tener en cuenta esas características, y si tenemos alguna persona que de repente no lo tomamos en serio, ya anda bajoneado, ya anda así tristón, tenemos que ser capaces de reconocer y poder ayudar también, poder ayudar a estas personas, a nuestras familias también que puedan estar así, porque fíjate que viven mucha desesperanza, como que nada no soportan nada, como que nada les gusta, es todo tristeza, tienen muy poca energía, no quieren hacer nada, no se quieren levantar. Entonces qué importante es poder, como dices tú, esos cambios químicos que nuestro cerebro, como lo conversábamos, también puede fallar, también puede haber una falla, así como decías tú, de un órgano. Las personas que son diabéticas sufren y tienen que medicarse para poder ayudarse, así que es necesario, y como dices tú, lo principal, que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Él es capaz de sacarnos de la depresión,
tenemos que ser capaces de entregarle a Él nuestras cargas, como dice el Señor, que entreguemos nuestras cargas a Él, y Él nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a sustentar. Así que qué importante es poder reconocer si estamos así en esa condición, y obviamente ir a nuestro papá también y pedir ayuda con respecto a todo lo que necesitamos, si estamos enfermos, obviamente. Aparte de las causas orgánicas, aparte de las causas de neurotransmisores y también aparte de las causas de componentes genéticos, yo creo que también hay causas con respecto a la vivencia ambiental, la pobreza, tener un padre con adicciones, tener familiares con adicciones, también ser muy marcado por una infancia terrible, no sé, abusos sexuales, abuso de violencia física, psicológica. Todas estas cosas también hacen que nuestra mente no encuentre la salida para poder salir adelante. A lo mejor hay gente que jamás tuvo algo que sus neurotransmisores funcionaron mal, pero los abusaron cuando niño. Algo pasó en su infancia, algo pasó también que te divorciaste. Recuerdo que una vez escuché el testimonio de una mujer que ella dice: yo fui feliz hasta que me casé, y el marido la deja, se va, tiene otra mujer, se va con otra familia, y más encima ella se entera que el esposo tenía hasta hijos con esta otra persona, y sabes que nunca pudo salir. Llegó a tal decepción que nunca pudo salir. Bueno, ella no conocía a Dios, tampoco no conocía esta esperanza eterna, pero nunca pudo salir de esta depresión, de este sentirse triste y defraudada. Entonces ahí podemos decir, bueno, pasó una causa orgánica que llevó a esto, pero también entender que hay muchas cosas ambientales que van a predisponer que nosotros caigamos en este tipo de enfermedades. Así que tampoco podemos subestimar a aquel que vive en un ambiente familiar terrible, niños que viven violencia, que la ven todos los días, o que incluso están lo cuida la tía, lo cuida la abuelita, lo cuida aquí y allá, y más encima están todas las cosas mal dentro de esos hogares. Yo creo que es terrible. Predisponen más aún que uno puede hacer pensar negativamente. Claro que sí. Así que es muy importante que podamos pedir ayuda. Yo creo que si se dan las instancias, tal vez quizás ni siquiera tienen la contención familiar, pero podemos, si a lo mejor estás en una iglesia, estás congregándote, poder acercarte a tus líderes, poder acercarte a tus pastores, pedir ayuda. Yo creo que a veces nos guardamos todo. Yo creo que es la instancia para poder abrir nuestro corazón y confesar lo que nos aqueja, lo que hemos sufrido, las situaciones difíciles que vivimos. Muchas veces el desahogarnos ya nos hace salir de esa situación y poder enfrentar de una manera con otra mirada, porque a veces nosotros tenemos la mirada fija de una forma, pero a veces cuando tenemos otro punto de vista podemos salir adelante. Mira, yo conozco una persona que su química cerebral le faltaba, tenía que tomar medicamentos. Con los medicamentos ella estaba muy estable, su ánimo, todo, y dentro de nuestra congregación se le marcó mucho, se le etiquetó mucho como que no debía medicarse porque uno no podía depender de un medicamento, pero se nos olvidó los medicamentos que tomábamos nosotros. Para el reflujo, para el riñón, o para nuestro corazón, o para que nos circulara mejor la sangre, porque hay gente que le circula más lento, o para la diabetes. Todos los que tenían en otros órganos eran menos visibles sus deficiencias, porque esto era mental. Entonces, no, querida hermana, no tome los remedios, no, porque eso es del diablo, usted está endemoniada, tiene esto y esto otro, ¿cómo va a depender de fármacos y de fármacos? Porque no se tomaba una pastilla, era una para dormir, para levantarse, y otra como en la tarde, como para también mantener todo lo que se estaba tomando, incluso para el estómago, porque esto también, todo lo que es psicotrópico es fuerte para el estómago. Ya, y se le marcó desde un punto de que era la loquita, era la que necesitaba todo esto. Y ¿sabes qué? Después entendimos que químicamente su cerebro necesitaba todo este tipo de ingreso de medicamentos para que ella pudiera funcionar bien. Pero cuando la iglesia lo entendió, ya se había herido mucho a esta persona. Cuando la iglesia lo entendió, ya se le había etiquetado mucho a esta persona. Entonces, ella tuvo la facultad de perdonarnos a todos y decir, ¿sabes qué? No, si no los culpo. Yo tampoco, nadie entendía. Pero yo creo que es un llamado de atención a la iglesia, que todos aquellos que necesiten una fórmula química, porque así como tú la necesitas para tu diabetes, para tu hipertensión, para tu buena circulación por los varices, por tantas situaciones, esta persona la necesitaba para que su química cerebral funcionara mejor. Y algo logró ya en el tiempo, no tomar tantos medicamentos. Que ves que iba al psiquiatra, sus dosis bajaban en vez de subir. Y decía, pero igual tengo que depender de ellas porque me mantienen regulada. Y sabes que yo es que la miro y digo, no,
nadie te va a juzgar, porque ella nos contaba sus acontecimientos psiquiátricos como un triunfo, que cada vez bajaban su dosis, porque quería darnos a entender que ella puede estar sin ellos, pero ¿sabes qué? Le dije yo, no te persigas más, porque así como le dábamos, explicábamos, a otro le duele el riñón, esto otro, y como cristianos, no entrar en un delirio de persecución si yo me siento así. Me estás persiguiendo el diablo, estoy siendo castigada. Hay muchas cosas que van a venir por consecuencia. A lo mejor me divorcié y me dio una depresión porque yo lo hice pésimo en el matrimonio y me dejaron. Y me dio pena y mucha tristeza que me hayan dejado de amar por ser quien soy, por obstinada, mentirosa, orgullosa, 1000 factores. Yo probablemente esa depresión me la gané, pero sí puedo salir adelante porque estoy viviendo las consecuencias para cambiar. Entender también que lo que es cada cosa. Pero si estoy triste porque no entiendo qué me pasa, hay situaciones que me sobrepasan y no sé cómo salir adelante, pedirle ayuda. La otra también tiene que pedirle ayuda para hacerlo bien ahora y entender que la tristeza nos puede desintoxicar de nosotros mismos, nos limpia, porque el dolor es la única forma, yo creo, que tiene Dios, y la encuentro celestial, aunque duela, que nos haga ser más humildes, que nos haga ser más mansos. Porque cuando andamos, dime no, Patricia, cuando andamos en buen, alegre, o todo sucede en la vida, éxitos terrenales, es como que la mente se pone así como tan orgullosa y las capacidades humanas son tan buenas que no necesito nada más. No necesito ser humilde, no necesito ser introspectivo y meditar en mis caminos. No lo necesito. Y el dolor nos llama a eso. Hoy necesito meditar en mis caminos. Necesito reflexionar en Cristo. Y todas esas cosas hay que diferenciarlas. La iglesia tiene que bien ayudar, el liderazgo tiene que ver qué pasa en cada circunstancia y ver si usted está viviendo sus consecuencias y está llorando por eso, o tiene un estado realmente depresivo del cual necesita a lo mejor ayuda química a través de un fármaco, o necesita simplemente que podamos entender lo que le está sucediendo o nació así. Claro que sí, y es súper importante lo que tú dices, Pauli, porque fíjate que muchas veces se decía, no, es que los cristianos no pueden sufrir depresión, son demonios, y se etiquetaba así. ¿Cuántas veces no escuchamos que no, un cristiano no puede sufrir depresión? Y efectivamente sí nos puede pasar, porque somos humanos y vivimos los mismos problemas que todo el mundo, solo que tenemos la diferencia que Cristo está con nosotros, y Él, obviamente que si no es consecuencia de mi pecado, quizás mi tristeza a lo mejor es por una consecuencia que tuve un hijo enfermo. Yo mismo te puedo dar testimonio de eso. Cuando mi hijo sufrió una enfermedad grave, que lo tuve muy grave, la verdad que yo sentí... muy pequeño, era bebé. Era un bebé que casi sufrió la muerte, y la verdad que sufrí mucha pena, mucha tristeza, y creo que me embargó también una depresión, pero que en ese proceso Dios estuvo conmigo, no estuve sola y pude salir adelante de esa situación, porque ¿quién no ha vivido una depresión? O sea, la Biblia no habla de que no podemos vivir una depresión, eso no sale en ninguna parte. De hecho, si nos vamos a la palabra, vamos a ver muchos personajes de la Biblia, héroes de la fe, que vivieron estados depresivos, pero que pudieron salir adelante con la ayuda y la confianza del Señor. Yo creo que esa es la clave para quienes somos hijos del Señor: poder pedir ayuda, confesar también nuestros pecados, porque a veces las culpas también nos traen estados depresivos. A veces si vivimos una culpa o hay algo que está ahí en nuestro corazón que no hemos confesado, también nos va a llevar a un estado depresivo y nos va a llevar a una tristeza profunda. Pero qué importante poder diferenciar eso, que es lo médico, de lo que a mí me pasa en mi vida también. Así que poder reconocer y pedir ayuda. Yo creo que eso es lo primordial. Pedir ayuda. Si tú eres cristiano y estás viviendo quizás depresión hoy día, puedes pedir ayuda a tus líderes, a las personas que están ahí, como decías tú, no estigmatizar. Quizás a lo mejor esta hermana o esta persona conocida que dices tú de la congregación se mal etiquetó. Y eso sufrió un daño a esa persona. Sí. Pero gracias a Dios lo pudo superar, porque hoy vemos que la situación es distinta. Y la ignorancia también del pueblo de Dios a nivel mundial, de entender que estos no son demonios, que son crisis que estamos viviendo, y a todos nos va a afectar en cualquier momento. Mira, yo la mía personal, yo recuerdo que hace un rato, no es que nada me hiciera feliz, pero sí, no es que no haya perdido la esperanza, pero hubo un proceso de convertimiento en mi vida que me dolió tanto, que era como que me puse media David, media Job, media Jeremías. Dije, ¿por qué nací? Sí. ¿Y por qué el día en que nací, que mi madre me tuvo? No, me fui a ese extremo.
Y nunca lo maldije, sí, no tanto como los profetas, que maldije mi día de nacimiento y porque me concibieron y todo eso. Pero si uno piensa, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué lo hicieron tan mal conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué tan porfiada? ¿Por qué no logro cambiar en el tiempo? Y entré en un estado que fue una tristeza que duró un par de meses, pero nada que vaya a durar eternamente, hasta que mi Señor me dio mi día de gloria personal y me mostró su gloria, pero a través de un sencillo paso, a través de su amor, nada más. Y me dijo, te amo. Me dijo, sabes que estoy contigo y te doy la oportunidad de cambiar con mi fortaleza. Y sabes que el gozo más grande que puedo haber sentido en mi vida, que fueron sus fortalezas, no las mías. Y humanamente no me pude sentir capaz de nada. Pero qué glorioso es sentirse capaz a través de Cristo. Eso es todo lo que necesitamos, yo creo que para poder salir adelante. Y a lo mejor, claro, hay una circunstancia, una pena, un dolor, a veces, no sé, se murió un hijo, se murió el esposo, situaciones que uno no entiende, a veces cuestiona a Dios, o puede decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Hemos conocido testimonios de personas que se embargan en la tristeza y no son capaces de superarlo, pero yo creo que cuando Dios te sana, como decías tú, sentí ese amor, sentí ese te amo, pues eres capaz de levantarte nuevamente y salir adelante y crecer. Yo creo que eso es súper importante. La palabra habla mucho de los afligidos. Y hablas muy recurrentemente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, él habla de los afligidos. Y él dice que inclina su oído a los afligidos. David habla de los afligidos, y porque él también se sentía afligido. Bienaventurados todos aquellos que son sufridos, que están mal, que están aquí, que están allá, y que tienen circunstancias terribles, porque de los pobres de espíritu, de los que tienen pocas facultades espirituales para salir adelante y entender lo que Dios quiere, Dios los hace bienaventurados, porque un pobre de espíritu no es nadie más que no sabe, se siente muy pobre de sí mismo, se siente muy pobre de sus capacidades, se siente muy pobre de la creación que es a través de Dios. Y ese pobre de espíritu, Dios le da una bienaventuranza, le dice, ¿sabes qué? Van a ser bienaventurados tus caminos, no te va a faltar nada, y etcétera, etcétera. Y todas esas cosas Dios las marca. Él marca muchas circunstancias a los afligidos. Aquel que está triste, aquel que no entiende por qué nació, por qué vive en esa casa, por qué le tocó ese papá violador o abusador, por qué le tocó esa mamá abusiva, por qué le tocó ser pobre, por qué le tocó haber sido abusado cuando era niño. Y todas esas circunstancias Dios las da a través de una respuesta. Restaura todo y también explica por qué permitió circunstancias para que nosotros pudiéramos graficarle a los demás que Dios sí podemos salir adelante. Hace poco leí un libro de una persona que habla de muchas cosas malas que le sucedieron y conoce a Cristo en medio de todas esas situaciones malas, pero después de 10 años de conocer a Cristo entiende que todo lo malo que le pasó puede transformar a otros, puede darle una salida a otros que jamás van a leer una Biblia, que jamás a lo mejor hizo testimonio, está en YouTube y recorre el mundo a través de todo lo que es internet. Y sabes que ella siempre está diciendo, a lo mejor hay gente que jamás va a leer una Biblia, jamás, pero puede ver este video, puede ver esta otra circunstancia, que Dios sí puede curar hasta el dolor más profundo y te va a dar a entender porque te permitió vivir tantos dolores en tu vida. Y como también la palabra incluso del mismo Cristo, un varón de dolores, un varón que su existencia terrenal no fue de la mejor y que pudo darse, y por algo también él dice en medio del Getsemaní, estando ahí, Señor, líbrame de esta copa, no la entiendo, prefiero estar en mi reino, prefiero morir más que vivir toda la ira del pecado del mundo, no la puedo sostener. Entonces si el mismo Cristo se humanizó un poco más para entendernos a nosotros, ¿qué más nosotros poder declararnos totalmente capaces de sobrellevar todo? No, yo creo que no. Es que estar siempre muy sujeto a este gran amor, que esta humanidad es limitada, tiene muy pocas proporciones para ser mejor, solamente puede a través del Espíritu Santo. Claro que sí, el Señor dice que Él es la paz, dice yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, Él puede darnos esa paz que necesitamos, quizás en la dificultad, en el problema, en la angustia que estamos viviendo hoy día. Y qué importante es, como dices tú, el mensaje hoy es que tenemos la esperanza que es Cristo. Él, como decías tú, si Él vivió quizás momentos de tristeza profunda, que podríamos decir también quizás fue un estado depresivo que vivió en esa situación, cómo el Señor lo sacó de esa situación, Dios lo puede hacer con nosotros, pero tenemos que aprender a depender de Él. Yo creo que esa es la clave. Y bueno, me gustaría, para poder cerrar un poco el tema acerca de las depresiones, me faltan todavía dos. Está la depresión psicótica,
que es esa es una de las más complicadas, porque ya la persona empieza a vivir temas Le hablan. que lo persiguen, Sí. que le hablan y todo. Y está la depresión posparto, que es una depresión que le da a las mamás cuando ya han dado a luz y han tenido a sus bebés. Así que yo creo que esa me gustaría que la profundizáramos también, en otro programa, porque es súper importante poder dar a conocer, porque a lo mejor en este minuto están viviendo, mamitas, están pasando esta situación, o lo hemos vivido, y es importante poder prestar la ayuda necesaria. Sí, Patricia, es un tema inmenso para hablar. Hay muchas cosas que en las cuales ojalá podríamos tener más tiempo, pero entendemos también que esto amerita que se hable desde esta forma, entender también que la gente puede tener solución. Primero, darnos cuenta, detectar qué síntomas tenemos, si persisten en el tiempo, buscar ayuda médica, y entender que Dios puede darnos toda la salida a todo lo que está sucediendo. Siempre hay un final para esto. Esto no va a durar 100 años, no hay mal que dure 100 años. Esto tiene un final y Dios da la salida y la respuesta. Así que estas son las instrucciones para que nadie se diga solamente Dios y es Dios. No. Tenemos que entender que esto necesita un diagnóstico médico y necesitamos entender qué es, porque a lo mejor no es depresión, a lo mejor puede ser otra enfermedad, y entender también cómo Dios nos va a ayudar en medio de esto que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Muchas bendiciones, Pati, gracias por estar con nosotros, y para todos aquellos que están conectados En Familia, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, porque estos temas siempre pasan dentro de casa, siempre le sucede a un familiar y necesitamos la ayuda correcta. El día de mañana vamos a hablar de la depresión posparto, no te lo pierdas, lo vamos a profundizar y vamos a decirle a todos aquellos que tienen esperanza y una respuesta a través de nuestro Señor. Muchas bendiciones.